Estamos esperando que entre más gente y comenzamos. A pasarla bien. Comenzamos a pasarla bien. Mientras sigue llegando la gente, les aviso que les voy a dejar tarea para la casa. Así que les voy a compartir a mitad de clase un link a un drive que es el mío, donde hay un ejercicio sencillito. Pero lo sencillo cuando uno comienza siempre es medio complicado. Entonces, les voy a dejar ese link, pero también les voy a dejar mi correo para que en caso que tengan alguna duda me vayan preguntando. Hola a todos. Estoy mirando acá los asistentes y creo que me falta todavía Maule y Viña del Mar. Si hay alguien de Maule o de Viña que esté presente, porque por lo menos no veo a los jefes TIC de sus servicios. Ya, Viña presente. Dejo aquí. Ya, entonces falta creo todo Maule. Voy a, en un minuto le voy a escribir a Héctor. No podía no estar Viña, por supuesto que estaba Viña. Falta el Hospital Clínico de la Chile también. O si hay alguien del hospital, por lo menos no veo a la Marcela, ni a la Pabla, ni al René.
César, yo creo que en honor al tiempo y porque llegaron a la hora, faltamos nomás. Ahí los chiquillos después se suman. Sí, además va a estar la grabación. Tú, Y las PPT que también te las voy a entregar para que las compartas. ya, buenísimo. Gracias. Bien, parto. Le doy nomás. Ok, muy buenos días, helados y fríos días. Como estamos sentados, va a ser difícil mantenernos en calor, pero la idea es que hagamos algo un poco más interactivo. Minsal me ha pedido, yo le agradezco que nos pida colaboración como HL7, el que vayamos iniciando un set de talleres. En este caso vamos a hacer 4 talleres, con el objetivo de introducirlos al Standard Fire y posteriormente introducirlos al uso o a la comprensión y aplicación de guías de implementación, en particular la de tiempos de espera, que es una guía contundente, es una guía robustita. Entonces requiere obviamente mucha práctica. Em, yo sí quiero hacer un disclaimer, no es fácil, por lo menos hoy día, el introducirlos al Standard Fire, aquellos que no lo manejan, yo sé que varios de ustedes ya saben de Fire, pero no es tan simple en una hora y cuarto, dejar más o menos claro todos los temas de Fire, pero para eso vamos a estar dejando algunos ejercicios, yo voy a estar haciendo algunas cosas prácticas acá, con el objetivo de que al final de la cuarta sesión ya ustedes tengan por lo menos algo en el cuerpo con el objetivo de poder tomar la guía de implementación de tiempos de espera y poder empezar a hacer algo con ella. Hoy día nos vamos a dedicar básicamente a Fire. No vamos a ver guías de implementación. Guías de implementación vamos a introducirlas el día martes que viene. ¿Por qué razón? Porque la forma como uno ve el estándar permite vincular con la forma como uno puede leer una guía de implementación. Leer una guía de implementación sin entender el estándar es imposible. De verdad tiene muchos problemas para poder comprenderla. Pero al mismo tiempo, aunque uno entienda el estándar, si alguien no te explica bien cuál es el objetivo y cómo se puede describir una guía de implementación, también cuesta mucho. Entonces, por eso que por lo menos hoy día vamos a avanzar en el estándar, les voy a dejar tarea para la casa y la próxima sesión vamos a ver detalles ya muy mínimos del estándar y vamos a entrar derechamente a guías de implementación para la última sesión, irnos derechamente a la guía de tiempos de espera y hacer por lo menos el primer mensaje, que es el más complejo. Para eso, nosotros hemos habilitado 2 servidores. Hoy día vamos a trabajar con uno de ellos y ustedes van a poder seguir operando con ese servidor durante el resto de la semana con la actividad que les voy a dejar. Sin más, entonces, si me quieren interrumpir durante la exposición o lo que sea, en una exposición, si me quieren interrumpir, lo hacen por favor, ningún problema. Eh, yo tengo un set de diapositivas, posiblemente no las voy a ocupar al 100%, prefiero irme derechamente al estándar. Pero aún así las voy a disponibilizar para que ustedes las tengan. O sea, voy a partir con las diapos, así que voy a presentar acá, hay uno, eh, ahí, y voy a compartir la pantalla. La verdad que me fui a la última diapositiva. Ya. Eh, ya, debería estarse viendo entonces una presentación. Perfecto. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, no es fácil, no vamos a poder ver todo lo que es el estándar. El estándar es mucho más complejo de lo que vamos a ver hoy día, pero mi intención es dejarlos por lo menos preparados para poder hacer alguna aplicación al respecto de esto. Bueno, me presento, no sé si todos me conocen, ya ustedes creo que casi todos me conocen. César Galindo, trabajo en la Universidad del Paraíso, hago muchas otras cosas más, entre esas presidir HL7, y encantado de poder estar acá. Agradezco la posibilidad de que me hayan o nos hayan como HL7 pedido que colaboremos en esto. Ya, vamos a partir viendo los fundamentos del estándar. Fire es el estándar. Fire es un estándar de HL7, que es HL7, para los que no lo conocen, es una organización sin fines de lucro internacional, nacida en el año 1987, que tiene como objetivo, es una organización visada por la NEMA, que tiene como objetivo el desarrollar estandarizaciones para poder intercambiar datos en salud y modelar algunas cosas relacionadas con sistemas digitales. Ese es básicamente el foco. Nosotros en Chile estamos aplicando lo que son los estándares de intercambio de datos que HL7 propone, que son más de uno, la verdad es que son muchos estándares y que han cubierto desde el año 87 en adelante las diferentes tecnologías que han ido sucediendo. Entonces, los primeros estándares que aparecieron cumplían con la arquitectura de tipo SOAP, pero hoy en día Fire, por eso que estamos viendo Fire, cumple con la arquitectura de tipo REST, lo cual le da obviamente ventajas relacionadas con la facilidad de implementación, la velocidad de implementación, la escalabilidad y otras cosas más, que lo hacen bastante poderoso, aparte que obviamente
aprendió de las lecciones de los estándares anteriores, así que robustece varias cosas. Bien, FIRE en realidad es un acrónimo. La verdad es que los tipos, por lo que yo conversé con Graham Grips, el acrónimo salió antes que, o sea, la palabra salió antes que el acrónimo. Dijeron, hagamos algo entretenido, apareció FIRE y sobre eso después desarrollaron qué significa cada una de las letras. Es por eso que no pega mucho, pero FIRE significa Fast Healthcare Interoperability Resources. Básicamente son ideas fuerza, en la cual se indica que FIRE es un estándar de rápida implementación, porque la verdad es que es de muy rápida implementación. O sea, si en 3 sesiones, eso quiere decir si en 1,5, en 4,5 horas yo a ustedes los voy a dejar más o menos haciendo la guía de tiempos de espera, porque es rápido. Si esto fuese con B2, imposible. Es para salud, es para interoperabilidad y está basada en la arquitectura de tipo REST y por consiguiente el modo de intercambio de datos está basado en recursos, o sea, en unidades mínimas de información. La versión 4, que es la más usada a nivel internacional, que es la que por lo demás usamos nosotros aquí en Chile, que el MinSal está usando aquí en Chile por varias razones, tiene disponibles 145 recursos, o sea, ha declarado el estándar 145 unidades de información relacionadas con objetos reales clínicos, administrativos y financieros de salud, que han sido modelados como recursos. Y el estándar en la versión 4 apareció en el año 2019. Hoy en día está la versión 5. La versión 5 incluye 157 recursos, son muchos más. Sin embargo, como está en evolución, algunos recursos se han modificado y por consiguiente la versión 4 y la versión 5 no necesariamente son 100% compatibles. Así que nosotros nos quedamos con la versión 4. Ahí tenemos que tomar una decisión estratégica al final. Nosotros como HL7 disponibilizamos todos los estándares, todas las versiones. Tendrá que ser posiblemente la entidad normadora, en este caso MinSal, quien tomará la decisión de cuándo migrar a una versión futura, lo cual puede significar un grado de trauma, pero si tenemos buena musculatura en el estándar R4, sin duda alguna que podremos migrar fácilmente a otro. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, aquí está un poco la historia. Fire aparece en el año 2011, es un estándar ya no tan nuevo, casi tiene 15 años, no es un estándar tan nuevo, pero desde el punto de vista de su evolución, obviamente que todavía es nuevo porque está todavía progresando en su desarrollo. Y es uno de los estándares dentro de los agrupadores que HL7 tiene, que es el dibujo que está a la izquierda, que son los agrupadores de tipo de estándares que HL7 promueve o que crea. HL7 hace estándares, en definitiva. Como HL7 Internacional entiende que la aplicación de un estándar a una realidad de salud es propio de esa realidad, es que promueve la generación de afiliados locales para que puedan tomar los estándares y aplicarlos a las realidades locales. Y es por eso que crea los capítulos afiliados que son nacionales. En el caso nuestro en Chile, nosotros somos el segundo afiliado latinoamericano, pero somos el más grande de Latinoamérica. Argentina es el más antiguo y el más poderoso. Después nosotros nacimos el año 2019, pero tenemos más afiliados que ningún otro capítulo latinoamericano. Y actualmente, y yo feliz con esto, tenemos 8 capítulos, 8 asociaciones latinoamericanas afiliadas a la internacional. Estamos nosotros, está Ecuador, está Perú, está Brasil, está Argentina, está Centroamérica y otro más. Eh, bueno, ahí está la- el acrónimo. Bueno, ¿qué fue lo que, voy avanzando rápido con esto porque quiero entrar en la parte técnica. ¿Qué fue lo que vio Graham Grips y compañía al momento de crear Fire? Bueno, básicamente se dieron cuenta de que habían dos paradigmas que eran complejos de entender. El primero era que los estándares antiguos estaban enfocados para que fueran entendidos por el clínico. Y si bien esa lógica no está equivocada, en el sentido de que son estándares que se deben aplicar al ambiente clínico, y por lo tanto, quien debía entregar la información para generar las tecnologías eran básicamente las personas que trabajaban en los ambientes clínicos. Esos estándares estaban muy hechos para que fueran manejados por gente clínica y muy poco amigables para ustedes, para los implementadores. El implementador tenía que imaginar mucho para que los estándares se llevaran a cabo, para que fueran implementados en la lógica. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los estándares SOAP estaban hechos solamente al momento del transporte. Eso quiere decir que el desarrollador tenía que tomar la información de las bases de datos, transformarlas al estándar, meterlas a un bus de comunicación y cuando los datos llegaban a destino, el sistema de destino tenía que tomar esa información, sacar, o sea, el paquete de comunicaciones estandarizado, sacar la información y guardarla en su base de datos. Luego los estándares antiguos tenían que ser transformados de las bases de datos y solamente vivían durante el periodo de transporte.
Fire cambia eso. Fire es más que un estándar de transporte, es un estándar de transporte y también de almacenamiento de manera eventual. Y está enfocado, por supuesto, a los implementadores más que a los clínicos. Recoge requerimientos clínicos, pero está hecho para que los implementadores puedan entenderlo y aplicarlo rápidamente. Y esto parte porque los estándares antiguos eran antiguos, efectivamente, tenían más de 20 años cada uno de ellos y trabajaban con tecnologías que eran obviamente mucho más antiguas. Y la presión que existía en ese momento, estamos hablando de la década del 2010, en salud relacionado con los avances tecnológicos en comunicación de otras áreas. Ya las aplicaciones llevadas a la Internet crecían masivamente y la salud no pasaba aquello, así que el llevar esa dinámica a la salud también era una prioridad. Así que lo que se esperaba o lo que todos esperaban en ese momento, en el año 2010, era que la data estuviese lo antes posible disponible para poder ser utilizada para los medios correspondientes en atención a pacientes o toma de decisiones. Así que, en definitiva, lo que pensaron cuando crearon Fire era que el foco de este estándar tenían que ser los implementadores. Lo segundo es que el estándar debía tener un 80% de lo que se requiriera siempre en cada caso de uso. Eso quiere decir que si nosotros deseábamos implementar el estándar en un caso de uso potencial en nuestro país, debía cumplir el estándar con el 80% de esos requerimientos. Los otros estándares cumplen con mucho menos que el 80%, pero el problema que tienen es que si se requiere ese 20% que no estaba disponible en el estándar por nuestra realidad local. Por ejemplo, agregar patologías de categoría GES. Nadie conoce eso más que Chile. Luego es una cosa bien local. El estándar internacional, por supuesto, que no va a tener o no va a contener información que nos describa una patología de tipo GES. Es muy local, así que debemos nosotros incluirlo. En los estándares antiguos, incluir datos o información adicional, que es muy de contexto local, era muy complejo y requería mucho esfuerzo del implementador. En Fire eso se puede hacer y es muy sencillo de realizar. Aparte de eso, este estándar cumple con la lógica de que sea altamente computable para poder procesar la información que se recibe, pero al mismo tiempo es muy legible, permite ser muy legible por el ser humano. Y tiene que ser, y es agnóstico a la arquitectura, además de ser gratis. Todo lo que he dicho a ustedes suena súper lógico, pero el 2011 no era tan lógico. Los que son más antiguos en esto sabrán que obviamente que el 2011 era totalmente revolucionario. Bueno, entonces la implementación, el estándar debía proporcionar entonces una especificación que fuese fácil de entender por los implementadores, que además fuese fácil de implementar, aunque nunca nada fácil en salud. Debía disponer de servidores de prueba y los tiene. Hoy día ustedes pueden hacer desarrollos y probar esos desarrollos con servidores que están disponibles a nivel global. De hecho, nosotros tenemos disponibles algunos servidores que ustedes pueden ocupar, como HL7, y están obviamente los ambientes de prueba que tienen MISAL disponible. Tenía que basarse como buen estándar en arquitectura REST, en APIs específicas para el estándar, que son públicas por lo demás, y tenía que desarrollaba algunos eventos que desarrollar, como las conectatones que hacemos nosotros en Chile durante todos los años junto con el Ministerio. Bien, HLC Internacional tiene una descripción de estándares que son de intercambio de datos o llamados primarios, que son básicamente lo que ustedes ven en la pantalla. Los más antiguos son B2 y B3. B2 es del año 87, es un sistema basado en mensajería y por lo tanto es 100% SOAP, lo cual quiere decir que sus APIs no son reutilizables para nuevos casos de uso. B3 fue un estándar que apareció y que nadie le gustó mucho más que a la OMS. Se ocupa para algunas cosas, la OMS, pocos países ocupan B3 porque era muy difícil de implementar. Pero fue un avance en tener un estándar que fuera de codificación o de procesamiento, pero al mismo tiempo legible. CDA fue el estándar de documentos clínicos, que fue una evolución de P3, que de hecho se intentó ocupar en Chile para el proyecto de cuenta médica interoperable. Pero hoy en día Fire, que es el que viene después, este CDA de año 2005. Fire lo empieza a reemplazar. Hoy día Fire es muy contundente en documentos. Y finalmente está SECAO, que es un estándar que se usa para poder unir o para poder dar implementaciones que permitan unir los fronts con la capa de transporte de datos. Sin embargo, también SECAO fue hoy día relevado por Fire porque Fire tiene buenos renderizadores y al mismo tiempo hay muchas librerías que permiten pasar del front rápidamente a un formato de Fire. Bueno, entonces, ¿qué es lo que intenta cubrir?
o usar como paradigma de intercambio de datos el estándar, básicamente que trabaje con REST, o sea, la principal misión, como todo lo que pasa hoy día en Internet. Lo segundo es que independiente que trabaje con REST, también pueda transportar mensajes. Y de hecho, tan así es que el proyecto de cuenta médica, perdón, que el proyecto de tiempos de espera está basado en mensajes. O sea, todo lo que se mandan en tiempos de espera son mensajes, como si fueran mensajes antiguos SOAP. Sin embargo, están montados sobre Fire en una arquitectura de tipo REST. Tiene un buen trabajo documental, o sea, también puede mandar objetos tipo documentos que tienen completitud y que tiene la capacidad de soportar servicios de manera muy fácil, muy ágil. Bien, hecha esa introducción entonces, vámonos entonces al estándar. Voy a pasar después de las diapos al estándar y me voy a saltar algunas diapositivas, pero insisto, les voy a entregar las diapositivas obviamente de aquí al, digamos, cuando terminemos la clase para que se las puedan entregar ustedes y los tengan como una base, aunque tenga el texto. Bien, Fire se basa en recursos. ¿Por qué? Porque es REST. Y como se basa en recursos, entonces esos recursos tienen que tener características. Todos ustedes son implementadores, entenderán lo que es un recurso. El recurso es un modelo de contenido y en el caso de Fire es un recurso de contenido que interpreta algún objeto físico real mediante un modelo informático. Si queremos ser súper simples, es la cosa que se intercambia. Eso es lo que hace Fire. Y como lo intercambia vía REST, y por consiguiente ocupa APIs que son RESTful API, y también tiene la capacidad, mediante esos objetos llamados recursos, de interpretar mensajes y de interpretar documentos como recién lo conversamos. Así que en realidad lo que hace Fire es hacer una evolución desde un mensaje bien encasillado con formato de sobre hasta finalmente un recurso que tiene la capacidad de unirse a otros recursos como si fuera un Lego y armar diferentes tipos de objetos de intercambio. Pero además, el recurso Fire tiene algunas cosas que son interesantes para el implementador, que llaman la atención y que lo hacen poderoso. Aquí tengo esto está hecho con un programa que se llama CleanFire. Aquí hay un conjunto de recursos. Los recursos de por sí no significan nada. Si yo le mando a un sistema un recurso que contiene el diagnóstico del paciente o una condición del paciente, que me diga que el paciente posee, qué sé yo, hipertensión. Dice recurso, condición, hipertensión. Eso, desde el punto de vista clínico, no significa absolutamente nada. Todos sabemos que la información clínica sirve cuando tiene contexto. De hecho, la gracia de mensaje o de mensajería es que te arma toda una narrativa. Y la gracia de documento clínico es que por su completitud uno puede entender contexto y luego la información que viene contenida en el documento. Un recurso de por sí no significa nada, no tiene ninguna importancia. Si yo mando un recurso que dice paciente César Galindo, run, yo soy muy joven, 25 millones, eso tampoco significa nada. Pero si yo digo, paciente César Galindo, RUN 25 millones, se atendió por este médico en tal recinto de salud y se emitió un informe que indica que tiene este diagnóstico como sospecha, eso sí tiene sentido. Pero ya sabemos que cada una de esas cosas representa objetos distintos en salud. Y por consiguiente, para Fire está caracterizado en recursos distintos. Una de las gracias que tiene Fire, que es muy valioso, es que los recursos se vinculan entre ellos. Pero las vinculaciones no son azarosas, porque si yo dijera, si yo caracterizara un recurso paciente y yo dijera con quién se vincula, rompería una lógica de estandarización. La gracia que tiene el Standard Fire es que los recursos tienen indicado contra qué otros recursos se pueden vincular. O sea, no solamente con quién, sino que la direccionalidad de esa vinculación. Y eso está hecho de manera muy inteligente para que uno siempre pueda armar contextos que permitan potenciar la decisión clínica. Así que en Fire uno, a pesar de que trabaja puramente recursos, que son muy livianos, sí puede armar potentes narrativas clínicas, administrativas o financieras. Además, desde el punto de vista de los, digamos, implementadores, los recursos tienen la capacidad de que uno les pueda agregar los alcances en los cuales puede aplicar estos recursos. Por ejemplo, uno de un recurso que no entiende para qué sirve, se puede indicar en el mismo recurso qué es lo que hace ese recurso, para qué se aplica, cuáles son sus alcances y cuáles son los formatos en los cuales se puede ocupar. Eh, como, como es un recurso que caracteriza información dentro de él, entonces esa caracterización en el estándar Fire se puede ver de varias visiones para que sean más cómodas para los implementadores. Y una de las cosas más
potentes que tiene Fire es que sus recursos permiten el ingresar datos con formatos terminológicos de manera muy sencilla. No es tan simple entenderlo, lo vamos a ver aquí al final. No es muy simple entenderlo, pero desde el punto de vista del uso es muy sencillo. Conceptualmente no, pero en su aplicación sí. Y de repente, en algunas cosas, es mejor ser menos papista y permitir que simplemente, aunque no se entienda del todo bien. A los académicos nos carga eso, pero para los que son desarrolladores, de repente el ejemplo más fichado. A un recurso se le pueden aplicar restricciones para poder modelarlo a la necesidad que yo tengo. Aparte de eso, implica un recurso en sí mismo reglas de cómo lo puedo aplicar, y además los recursos en Fire poseen una cosa que es muy poderosa, y es que son los parámetros de búsqueda. A diferencia de los otros estándares en los cuales yo iba a buscar un documento, o iba a buscar un set de documentos, o iba a buscar un mensaje, o un set de mensajes, yo aquí en Fire puedo buscar recursos por características. Yo podría buscar todos los recursos contenidos en un servidor de pacientes que tengan una fecha de nacimiento en tal día. Y esos son los que me va a traer. O yo podría consultar a un servidor por los recursos de pacientes que tengan este rango de fechas y que tengan esta condición de salud. Eso lo hace muy poderoso porque me permite por primera vez hacer búsquedas granulares, que son aquellas que se necesitan desde el punto de vista del clínico y que antiguamente en el desarrollo de los estándares anteriores, para poder hacer esas búsquedas granulares, debía ser el desarrollador del GIS el que las implementara. Ahora no. Con un servidor Fire, esas búsquedas ya están implementadas en el backend y por consiguiente no es necesario desarrollarlas si yo cuento con las herramientas Fire. Bueno, además que los recursos vienen con ejemplos y un montón de cosas más que vamos a ir viendo en el desarrollo de estas clases. Bien, ahora entramos en tierra derecha. Lo que les estoy mostrando aquí está en XML, por lo más por ser recurso por REST, lo puedo expresar en JSON, en XML, en TTL, en lo que yo quiera. Lo más recurrente es JSON, es lo más recurrente, pero este está en XML. ¿Por qué está en XML? Porque fue lo que encontré, en realidad, no hay una razón para que sea en XML. Lo que están viendo es un recurso al desnudo. Este es el formato de un recurso. Y todos los recursos en Fire tienen la misma estructura. Lo que pasa es que podría ser que una parte de esa estructura no exista. Y vamos a partir revisando esa estructura. Bueno, un recurso consta obviamente de su completitud, que es su inicio y su fin, pero eventualmente tiene cuatro componentes, o tiene cuatro partes, cuatro secciones. La sección que ustedes ven al principio consta de dos elementos. La primera es la identificación de ese recurso, desde el punto de vista de la identificación como objeto guardado en un servidor. No es la identificación del paciente, sino que es la identificación de ese objeto en un servidor. La identificación de los elementos está en otro lado, pero la identificación de ese objeto, independiente de cuál sea, guardado en un servidor, se registra aquí arriba, en la primera parte, junto con la metadata. Y la metadata de Fire está bastante bien estructurada, que está relacionada con varios factores, entre ellos los más importantes son la versión de este recurso, en caso de que yo lo haya actualizado, la fecha en la cual le pegué al servidor, que son las cosas más usadas por uno, pero también hay otras cosas más como el lenguaje, la identificación del lenguaje y otros elementos más que se pueden utilizar, pero que en general uno la usa poco. Pero para auditoría pueden ser muy útiles. En principio nosotros, en las implementaciones que estamos haciendo, nos va a importar la identificación de objeto o la identificación de recurso, el ID que se llama, y eventualmente la versión y la fecha de actualización, fecha que coloca el servidor. Eso quiere decir que si yo le pego un servidor que está levantado, qué sé yo, en Australia, me va a poner la hora y fecha de ese servidor. Cuidado con eso. Luego de eso viene el texto libre. ¿Qué significa eso? Si ustedes se dan cuenta que dice resumen legible. Si yo veo un recurso, de hecho puedo colocar alguno. A ver, voy a bajar la diapo. Eh, no me equivoqué. Acá. Ahí. Aquí estoy en el estándar. Fíjense, se ve el estándar, ¿verdad? Alguien que me diga un dedito para arriba o algo así, si se ve el estándar.
Asumo que sí, y si yo me voy a cualquier recurso, ya, no No, se no ve, se no ve. se ve. ¿Qué están viendo? La PPT. La PPT, ya, mala idea. Vamos a cerrar entonces esto acá. Ya, ahí debería, ahí reanudé, y aquí presentación. ¿Y ahí? No, para avanzar en la PPT. No, aún no. Ya, ahí va. Problemas técnicos. Ahí sí. No. ¿Qué es lo que ven? No, todavía. Lo mismo que estaba mostrando inicialmente. Se sigue viendo la diapo. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo mejor para evitar problemas y ganar tiempo. Ahí vamos. Y ventana, segunda ventana, y ahora sí estoy seguro que están viendo el estándar. Ahora sí. Sí. Ya, costó pero salió. Ya, bueno, este vamos a revisarlo con más calma, pero me voy a ir a un recurso que es el manoseado recurso del paciente. Todos vamos a este como ejemplo. Y fíjense, yo voy a ver aquí un recurso. Aquí está el estándar, vamos a revisarlo en un ratito más. Pero voy a irme a un ejemplo, voy a irme a un recurso de paciente generado por el estándar y voy a entrar a él. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo entré al ejemplo y fíjense que aquí hay texto libre, acá. Hay un texto libre generado, que fue cuando alguien creó el recurso, se generó este texto libre. De hecho, voy a abrir otro, para que veamos que no estoy haciendo trampa, que esto no es una magia que traje de cualquier lado. Voy a abrir un ejemplo de un paciente animal, a ver qué es lo que tenemos acá. Y vamos a irnos, este no sirvió porque no tenía texto libre. El segundo. Ah, no, es que no, lo abrí mal. Ejemplo de paciente animal. Era este. Aquí también, si ustedes se dan cuenta, hay texto libre. Voy a irme a otro tipo de recurso. Voy a irme al recurso de tipo condición. Aquí está. Y voy a abrir un ejemplo. Y voy a tomar este segundo ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, hay efectivamente texto libre. ¿Por qué pasa esto? En la anatomía de un recurso Fire, que voy a entrar aquí al JSON, yo les dije, está la cabecera. Que en este caso tiene el ID, que es el que les acabo de decir, y está la metadata, que aquí no hay metadata. ¿Ya? Pero podría estar. Pero después viene la segunda parte que les estaba diciendo, que es la de texto. ¿Ese texto se puede generar en la aplicación que arma el recurso? La respuesta es sí, se puede hacer. ¿Es conveniente hacerlo? De repente sí, porque hay cosas que uno le gustaría explicitar, y si ustedes se dan cuenta, es un XML normal, no tiene ninguna ciencia armarlo. Pero los servidores Fire tienen la capacidad de recibir un recurso, de recorrer el recurso con la data, extraer la data importante y él generar esa parte de texto libre. Y por lo tanto es posible que aunque uno no genere el texto, el servidor se lo genere. Y anatómicamente en los recursos es importante, porque da facilidades espectaculares. Si ustedes fueran una aplicación que lee recursos y muestra información en pantalla, un resumen, por ejemplo, entonces sería muy fácil para ustedes hacer esa aplicación, porque lo que tienen que hacer una vez recuperado el recurso es tomar esta parte de texto y llevarla a la pantalla, en el formato que ustedes quieran, porque es un XML. Por consiguiente, el servidor alivia mucha carga y el estándar alivia mucha carga de desarrollo en las aplicaciones locales. El tercer elemento, vuelvo de nuevo a las diapositivas, que en desesperación tuve que cerrarla, así que voy a abrirla de nuevo. Y el tercer elemento relacionado con la anatomía de un recurso, aquí llegamos, está relacionado con las extensiones, que son las que ustedes ven acá, que tiene un color parecido, pero son las que ustedes ven acá. Me pasé a la siguiente. Ya, en el recurso que recién mostré no había extensiones. ¿Qué son las extensiones? Acuérdense que yo hace un poquito atrás les expliqué que un recurso no contiene el 100% de las cosas que a mí me gustaría localmente. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, un recurso paciente en el estándar no tiene segundo apellido. Y para nuestra normativa, el segundo apellido es un elemento que es optativo, así que debería estar, por lo menos disponible para que uno lo ocupe si quiere. Y el estándar no tiene el segundo apellido. Y Fire tiene una lógica que permite que uno pueda agregarle elementos a un recurso cuando son necesarios agregarlos. Y esa lógica se llama
lógica de extensiones. Y cuando yo agrego extensiones a un recurso, estas se agregan acá, donde ustedes las están viendo, que sería el tercer bloque correspondiente a mi recurso al desnudo. Así que si tengo 5 extensiones, aquí van a aparecer 5 definiciones de extensiones. Aquí dice extension. Y la última parte del recurso al desnudo son los datos que caracterizan al modelo del recurso. Aquí estaría toda la información, en este caso, esto es un paciente. Así que aquí estaría toda la información relacionada con el paciente que el recurso indica que un paciente puede tener en su modelamiento. Así que eso es lo que posee un recurso en general. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí, está Diga. pegado en el estándar. Por si acaso, estamos mirando el ejemplo. Diablos. Ya, bueno, vuelvo de nuevo a las diapos entonces. Gracias. Siempre he tenido problemas con el Teams, Teams, sí, para el sí, tema para de compartir. compartir. Ahí va. Bueno, y ahora ustedes deberían estar viendo la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya. Ya, entonces le decía que aquí están las extensiones. Ustedes se dan cuenta, aquí dice extensión. Y finalmente está todo lo que caracteriza el recurso, que es lo que uno va llenando. Pueden haber cosas que de repente no vayan en un recurso cuando uno lo observa. Sí, efectivamente sí. No es obligación que la metadata exista. No es obligación. Entonces podría haber recursos en los cuales no hay metadata. Es preferible sí. La metadata la agrega comúnmente el servidor. Así que es cosa de que uno configure bien el servidor para que la metadata aparezca. Pero si no hay servidor Fire y uno tiene su propio sistema, para mí la recomendación es que le agreguen la metadata por lo menos de versión y de fecha de actualización. El texto libre tampoco de repente tiene que ir. No es obligación que vaya. Las extensiones no van a ir en caso de que uno lo agregue extensiones, pero la parte del estándar como tal sí. Va a estar la información que uno agregó en el recurso. Bien, ahora voy a volver de nuevo al estándar, así que voy a tener que dejar de compartir, porque esta parte es como uno revisa el estándar. ¿Sí, Joaquín? ¿Levantaste la mano por ahí? Sí, aló, aló, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí. En el extension, lo que uno agrega va dentro del extension o abajo después No, en va donde va adentro. el estándar. No, va Ah, ok. adentro. Lo que pasa es que vamos a estudiar, no hoy día, la próxima sesión, vamos a estudiar que en realidad las extensiones son de dos tipos, pero además se pueden agregar en dos partes distintas. Una es la que recién vimos acá, que uno lo agrega como un elemento adicional al estándar. Pero tú planteas una cosa que es muy cierta. Uno podría agregar una extensión a un elemento dentro de un recurso. Por ejemplo, en el caso del segundo apellido. Yo no agrego el segundo apellido al estándar o al recurso. Yo le agrego el segundo apellido al nombre del paciente. Entonces uno puede ubicar una extensión en dos lugares distintos. Cuando pasa lo segundo, que es lo que tú estás preguntando, ahí no pasa lo que recién vimos. La extensión aparece donde corresponde. Ah, ok. Y gracias por la pregunta. Igual la vamos a revisar después. Vamos a hacer un ejercicio de hecho con eso. Pero era prudente la pregunta. Ya, voy al estándar ahora. Así que voy a cerrar acá la presentación. Y voy a compartir la pantalla con el estándar. Va. Ya sé por qué ya sé por qué no está funcionando. Era un problema de capa 8 a todo esto. Ya entendí por qué no estaba funcionando. Estaba compartiendo ventana y no pantalla. Ya, capa 8 suele pasar. Lo que ustedes están viendo ahora sí, es la página del estándar. La página del estándar está puesta en estas diapositivas, pero es la que ustedes ven acá arriba. Si quieren, se las copio aquí en el chat. Para aquellos que no han navegado nunca en el estándar, se las voy a pegar acá. Me había mandado un montón de mensajes que no se veían. Ya. Ahí está pegado la URL del estándar. Bien, el estándar tiene toda la información, porque es un estándar que es autonutritivo para la gente que desee estudiarlo. Así que uno podría derechamente ir al estándar y entenderlo, pero como estamos en un plazo corto de implementación, estos cursitos hacen que sea mucho más atractivo porque es más rápido de comprender. En la página del home, que es la inicial, primero, el estándar tiene el mismo formato que una guía de implementación. O doy vuelta a la frase. Una guía de implementación tiene el mismo formato que el estándar, porque el estándar también es una guía de implementación. Así que uno podría usar derechamente el estándar para implementar. ¿Tiene sentido? No, porque el estándar es genérico. ¿Ya? Y uno quiere en realidad aplicar cosas específicas.
pero no podría aplicarlo, sí, derechamente porque tiene formato de guía de implementación. Aquí estoy en la versión 4, pero nótese que hay diferentes versiones. Mucho cuidado, yo les pasé aquí la URL de la versión 4. Pero si usted por el navegador entra a Fire, va a entrar a la versión 5. Y recuerden que en Chile estamos ocupando la versión 4, para no confundirnos. La 4 y no la 4B. También hay diferencias. Son compatibles, pero hay diferencias. Bien, la página de inicio tiene un resumen, obviamente, de lo que es el estándar, una explicación de lo que yo les acabo de dar. Tiene un Getting Started para que uno empiece como a familiarizarse, que son las cosas que yo también les acabo de decir. Tiene documentación que es la que uno debe estudiar para cuando va a dar la prueba de certificación. Ojo que en Chile vamos a armar una certificación local, que implica que a los implementadores que tienen la capacidad de entender una guía de implementación y llevar la implementación, se les va a entregar un certificado de HL7. Lo cual les puede obviamente ayudar para indicar que el conocimiento está disponible e irnos potenciando a la medida que vamos avanzando con las cosas que el Ministerio está empezando a solicitar. Todo documento que tiene una N quiere decir que ya no es un documento evolutivo, sino que es un documento concretado. O sea, este documento no va a cambiar nunca más en ninguna versión de Fire. De hecho, si yo me voy a la versión 5, este documento no ha cambiado en nada, porque tiene es normativo. Uno estudia estos documentos, no todos, y da la prueba de certificación internacional y queda como un experto del estándar, a pesar de que el internacional está cambiando la modalidad de certificación, tiene ya más de una para Fire. En la wincha que ustedes ven aquí están todas las versiones. ¿Ya? De hecho, si yo entro aquí a las versiones publicadas, me entrega el listado de versiones y cómo esto ha ido evolucionando. Cada guía de implementación debería también tener esta paginita por si acaso. ¿Ya? Creo que todavía tiempo de espera no se ha implementado, pero en algún momento eso va a pasar y la Core tiene implementado obviamente esa paginita. Y aquí uno puede migrar a la versión 5. Nos vamos a hacer, nos vamos a centrar en la cuarta menú de arriba, que es el de recursos. Aquí están los 147 recursos que Fire ha implementado para la versión 4. Uno los puede ver obviamente de diferentes visiones, pero son exactamente los mismos. Así que vamos a dejar la versión de categorizada porque es la que es mejor para la explicación. En categorización están los recursos, como dice la palabra, categorizados en diferentes grupos. Aquí están todos los recursos que son de fundación, que están separados en diferentes subgrupos. Aquí están los que sirven para servidores, que son los que están acá. O sea, todo lo que un servidor Fire tiene es lo que está puesto acá. Aquí están puestos los de terminología. Yo les dije que Fire manejaba muy bien terminología. Algo vamos a alcanzar a ver hoy día. Están los de seguridad, que están todavía poco desarrollados, pero se pueden ocupar. Están los de documentos. Fire hace documentos y tiene una capita especial. Y están otros que están relacionados con transporte. ¿Ya? De hecho, aquí uno puede armar mensajería y otras cosas más. Están los basales, que son los que uno ocupa como transversales. El paciente es transversal a cualquier caso de uso por lo común. Entidades y otras cosas más. Están los clínicos, los financieros, que están poco desarrollados todavía, y los especializados, en donde destacamos en este último punto, en la versión 5 evolucionado, todos los recursos relacionados con genómica. Es el primer estándar que puede manejar datos genómicos. Si ustedes se dan cuenta, cada recurso tiene al lado, en su descripción, un numerito. Ese numerito indica el estado de madurez, o sea, cuán contundente está este recurso para poder ser usado. Los números van desde el 0 hasta el 5, donde el 5 se convierte en una N. O sea, todo recurso que tiene una N es un recurso que está suficientemente maduro y no va a cambiar nunca más. Ni en la versión 5 ni en la versión 6. Así que este recurso es el mismo en la versión 4, es el mismo en la versión 5 y el mismo en la versión 6. Los que tienen número distinto que N, que la letra N, o los que tienen un número, eventualmente en las siguientes versiones pueden cambiar y por consiguiente pueden no ser compatibles. Si me preguntan a mí, para un desarrollo, ¿qué madurez de recursos yo ocuparía? Yo ocuparía de 3 para arriba. Y en casos excepcionales ocuparía un grado de madurez 2. Cuando el grado de madurez 3 es suficientemente robusto, lo que pasa es que se han definido mal los códigos posiblemente, o se puede evolucionar que sea una estructura, pero ya están suficientemente robustos para poder usarlos sin daño alguno. Así que para mí es una buena política de 3 para arriba. Los N, por supuesto. El paciente, obviamente, que es N, es normativo. Ya, voy a entrar a un recurso. Entiéndase entonces un recurso como una unidad mínima de información que voy a intercambiar. Pero entiéndase también que si yo les pido a cada uno de ustedes que me describan un paciente, díganme qué es lo que debe contener un paciente. No piensen en las normativas que ustedes manejan. Piensen en lo que ustedes pondrían para describir un paciente.
o algo más complejo, no sé, una sustancia, o una organización. Yo estoy seguro que si a los 20 que estamos acá les pido que hagamos, que me digan, díganme qué datos debieran para usted tener un modelo que describa un medicamento, vamos a tener 22 modelos distintos. Ese es el problema de REST. Yo configuro mi JSON como yo quiero, o mi XML como yo quiero. Lo que hace Fire es que te dice, no configure ese objeto en datos como usted quiera. Configúrele según las reglas que yo le estoy entregando, para que en ese caso todos trabajemos los mismos set de datos y tengamos entonces el mismo lenguaje y seamos interoperables. Voy a entrar al recurso paciente, que es el más manoseado y que es complejo, para que lo podamos de ahí empezar a entender, que es las diapositivas que tengo de ahí en adelante. Aquí está, paciente en R4. Aquí arriba sale un montón de cosas que me pueden ayudar a entender bien el recurso, pero el contenido es lo más importante. Cuando yo analizo el contenido, tiene una descripción general de qué es este recurso, para qué sirve, y en este caso me indica, ojo, este es un recurso que te entrega información demográfica de un paciente. Uno puede discutir mucho qué significa esto. De hecho, está la típica discusión si, por ejemplo, el nivel educacional de un paciente es una información demográfica del paciente, es una observación o es una condición. Es una discusión eterna, internacional y nacionalmente. Ya, uno tiene que ponerse de acuerdo. Siempre los estándares implica ponerse de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Por ahora hemos nosotros descrito todo lo que son nivel educacional y otras cosas más como una observación. Pero obviamente que esto puede ir cambiando. Aquí está el alcance, es cómo se aplica y en dónde se puede aplicar. Y luego aquí, y en dónde no se aplica. Y luego aquí abajo, donde están estos puntos en azul, indica este recurso quién lo referencia o a quién referencia. Y esto es re importante, porque yo sé que el recurso paciente obviamente debe tener muchas vinculaciones con otros recursos. Así que esto es muy extenso, tiene hartos. ¿Ya? Pero eso quiere decir que está bien desarrollado. Obviamente que no me indica exactamente la dirección. No me indica si va de aquí para allá o viene de allá para acá. Pero comúnmente el recurso paciente es convocado por otros recursos. Y finalmente, no finalmente. Y además, entonces entramos posiblemente en la parte más contundente, que es cómo está descrito el modelo según Fire que caracteriza un paciente. Y podemos verlo de varias formas. Podemos verlo como una estructura, podemos verlo como una base UML, podemos verlo como XML, que no se entendería mucho, podemos verlo como un JSON, que tampoco se entendería mucho, como TTL, que tampoco se entendería mucho, como diferencial o como todo junto. Vamos a centrarnos en la estructura, porque para gente común y silvestre como yo es fácil de entenderla. Ya, aquí está la estructura. En este caso, la estructura corresponde a un recurso paciente, que tiene dominio. Es un recurso de dominio, es un recurso del estándar, eso me está diciendo. Cuando describimos a un recurso, el recurso se describe de la siguiente manera. En name se describe el tipo de recurso y todos sus elementos que lo componen como datos. En la siguiente columna está la descripción para cada elemento de lo que se llaman las banderas. Uno las ocupa poco, pero son importantes las banderas, pero uno en general no las pesca mucho. Por ejemplo, si hay un sumador, eso quiere decir que este elemento yo podría usarlo para armar resúmenes. Si, por ejemplo, tengo un signo de exclamación y un signo de interrogación, quiere decir que este elemento podría cambiar en el tiempo, dado que cambió otro elemento. Por ejemplo, fíjense, el active. El active es si la ficha clínica del paciente está activa o no. Y es un condicional o puede cambiar en función de otro, por supuesto. Porque si el paciente fallece, este pasa de active true a active false. Así que sí, es un elemento que puede depender de otro elemento. Y así sucesivamente. Están estas de acá, que están relacionadas con y si el elemento puede ser afectado por reglas, en fin, hay un montón de indicadores. Luego viene un elemento que es fundamental, que es la cardinalidad. La cardinalidad, ustedes deben manejarla seguramente, pero igual voy a ser redundante en esto. Indica, el primer número de la cardinalidad me indica la obligatoriedad. Eso quiere decir que si tengo un 0, este elemento no es obligatorio. Puede no haber 1. Si tiene un 1, quiere decir que el elemento es obligatorio. ¿Uno podría hacer juego con cardinalidades? Sí, no es muy común que el primer elemento tenga, además de un 0 y un 1, otro número. No es muy común, pero pasa. De hecho, en la guía de tiempos de espera, pasa. Denme un segundito, por favor, que tengo una llamada urgente. Denme un segundito.
Mil disculpas, eso tendría que haber pasado. Bien, entonces estamos en la cardinalidad. Es poco común que el primer elemento, que es el de la obligatoriedad, tenga más de un 1, ¿ya? Pero se da, en tiempos de espera se da, de hecho. Cuando yo tengo un 2, por ejemplo, quiere decir que tengo que, tengo que colocar dos de estos de manera obligada. Y el segundo elemento, que es el que viene después de los 2 puntos, indica la repetitividad. Si tengo un 1, quiere decir que el elemento no se repite. Si tengo un asterisco, quiere decir que se repite cuantas veces yo quiera. Y si tengo un número, se repite la cantidad de veces que el número indica, como máximo, puede ser menos. Esto es importante, muy importante. Luego viene el tipo de dato. El tipo de dato no es un tipo de dato de programación, es un tipo de dato relacionado con interoperabilidad. Entonces, por ejemplo, el elemento identificador tiene un tipo de dato identifier. El elemento nombre tiene un tipo de dato human name. Pero el elemento active es un booleano. Entonces, el tipo de dato me va a entregar información. Y finalmente tengo una descripción que me entrega el qué significa cada elemento, pero en celeste me indica qué códigos puedo ocupar en caso que el elemento sea un elemento de código. Si ustedes se dan cuenta, el modelo está caracterizado por elementos, pero al lado de cada elemento hay un dibujito. Ese dibujito no es antojadizo, no es porque a la gente le gusta el arte, sino que está hecho porque caracteriza cosas. De entrada, el dibujo de un cuadradito implica de que este elemento en realidad es una estructura. El identificador es una estructura, el nombre es una estructura. ¿Y cómo yo puedo conocer la estructura que Fire me sugiere para el identificador? Pinchando en su tipo. Entonces, voy a entrar al del nombre que es más fácil de seguir. Entonces, está el nombre y es una estructura. Así que yo voy a entrar aquí para conocer cómo es la estructura de un nombre. Ahí está. Esta de acá es la estructura de un nombre. O sea, el name, que tiene tipo de datos human name, esta es la estructura del human name, que tiene un uso, porque puede ser oficial o no oficial, por ejemplo, puede ser un seudónimo, el texto que describe, en mi caso sería César Guillermo Galindo Bio, el family, que sería el apellido, el given, que vendría a ser los nombres, el prefijo, el sufijo y el periodo en el cual está vigente ese nombre, en caso que, por ejemplo, sea un nombre temporal, que sea yo, lo que sea. Entonces, cuando hay una cajita, quiere decir que lo que tenemos adentro es una estructura. Una estructura se define por medio de lo que se llama la ruta Fire. ¿Y qué significa eso? Yo tengo el nombre, ¿no es cierto? Y este nombre lo estoy viendo dentro del recurso paciente. Así que este nombre tiene una ruta Fire que es patient.name. Pero el name no lo puedo llenar, tiene elementos adentro. Así que si yo me meto al human name y veo, por ejemplo, el apellido, que es el family, este family asociado al nombre del paciente sería patient.name.family. Eso se llama la ruta Fire. Y es importante específicamente para las extensiones, que recién me lo preguntaron. Obviamente que cuando yo tengo una estructura, como la del nombre, la estructura también se caracteriza como un elemento Fire, así que tienen cardinalidad, tienen tipo de elemento y todo lo demás. Revisemos la identificador, que es un poquito más compleja. Voy a pinchar aquí y voy a ver la estructura del identificador. Aquí tendríamos entonces el patient.identifier.use. Y el use tiene un código. Pero sin embargo, dentro de la estructura de la identifier hay otro elemento que es el type, que también es de estructura. Se complejiza mucho más. Y si yo pincho acá, entonces entro a la estructura del type. Este caso sería patient.identifier.type.coding. Empiezo a crecer, ¿no es cierto? Y el coding también es una estructura. Así que si yo entro acá, tengo, por ejemplo, system, que sería patient.identifier.type.coding.system. La estructura se va anidando una después de la otra como ruta. ¿Por qué razón? Porque tengo que identificar que pertenece al paciente y el identificador, y no, por ejemplo, al prestador. Entonces, volviendo al tema, todo lo que tenga un cuadradito implica que dentro de una estructura. Todo lo que tenga una barra como de texto quiere decir que es un dato primitivo. ¿Y qué significa que es un dato primitivo? Que automáticamente puede ser llenado con un dato, en este caso un booleano. El active toma el valor de true o false. En cambio, el identifier no toma ningún valor. Los elementos dentro del identifier toman valor. Existen otros iconos más, como por ejemplo el signo de interrogación, que siempre presta confusión, que me indica que yo puedo ocupar este elemento, pero cuando decido ocuparlo, ocupo en este formato o ocupo en este formato, no en ambos. Entonces, el disease, que tiene una X, lo puedo ocupar como un disease boolean, donde la X es boolean, o lo puedo ocupar como un disease datetime, donde la X es un datetime.
pero solamente puedo ocuparlo en uno de esos dos formatos, no en ambos. La dirección es una estructura, por supuesto, y así sucesivamente. Y me queda ver dos iconos más. Uno es la carpetita. La carpetita, si ustedes se dan cuenta, es un elemento que también tiene estructura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene estructura la carpetita? Si aquí arriba tenemos uno cuya estructura está contenida aquí adentro. La respuesta es muy simple. Es que el identifier es una estructura genérica que se aplica en muchos recursos. Por ejemplo, el identifier caracteriza a un paciente, pero también caracteriza a un prestador, pero también caracteriza a una organización y también a una persona. En fin, o sea, esta estructura llamada identificador se genera en economía de escala para que esté descrita y pueda ser usada por muchos recursos. Pero podría darse el caso que un elemento que tiene estructura solamente se ocupe en un recurso. Este es el caso de esta, del contact. El único recurso que yo recuerde que tiene la estructura de tipo contact es el paciente. Así que no tiene sentido ser la genérica. Así que se describe aquí mismo, dentro del recurso paciente. Los que tienen carpetas son estructuras que son solamente de uso para este recurso, así que se describen ahí mismo. Y finalmente, todo aquel elemento que tenga un icono, que es un cuadrado con una flecha, son elementos que se vinculan con otro recurso, son un vinculador, un linkeador. Entonces, en este caso, este elemento que está acá, y que es el General Practitioner, es un recurso, es un elemento del recurso que es vinculador. ¿Y con qué me vincula? Me vincula en referencia con un recurso organización, un recurso practitioner o un recurso practitioner role. Eso quiere decir que este de acá me vincula al paciente con quién es su médico de cabecera o con quién es la organización que guarda su ficha médica. Bien, aquí hay preguntas que uno podría hacer si esto fuese una prueba, digamos. Yo podría preguntarles qué es lo que es obligatorio del recurso paciente según el estándar. Este no, este no, este no, nada es obligatorio. Todo tiene un cero aquí adelante. Ah, este es obligatorio, sí. Hay un elemento obligatorio. Y la respuesta sería, obviamente, no. No hay un elemento obligatorio. Porque el lenguaje pertenece a comunicación. Y comunicación no es obligatorio. Este sería patient.communication.language. Por consiguiente, yo debería ocupar language siempre y cuando haya decidido ocupar comunicación. Así que si no ocupo communication, patient.communication no lo voy a ocupar, no lo voy a ocupar como dato, entonces me salto hasta el siguiente y el lenguaje queda vacío. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna duda? Súper bien. Esa es la estructura de un recurso. Estoy viendo lo mismo que están las PPT, por si acaso. Ok. Voy a centrarme en las... Sí, Marcela, ¿había algo? ¿Estamos ok? Sigamos. Había algo acá. Bueno, para cerrar, en la parte de la vista de un recurso, ¿no es cierto? Siempre es deseable que cuando yo genero una guía de implementación o tengo el estándar, haya ejemplos. Los implementadores todos usan ejemplos, obviamente. Nos vamos al ejemplo de ahí empezamos a trabajar. Es como obvio. ¿Ya? Aunque no entendamos bien el estándar, el ejemplo es una muy buena ayuda y el estándar entiende eso. Así que es por eso que en la segunda lengüeta genera muchos ejemplos. Ya que, como ya lo vieron ustedes, el ejemplo por estar pegados a un servidor genera el texto libre también. Pero eventualmente a ustedes como implementadores lo que les interesa es el XML o el JSON. Yo ocupo el JSON porque es fácil entenderlo. Entonces, voy a meterme el primer ejemplo en JSON. Ustedes son implementadores, así que me imagino que pueden entender bastante bien esta estructura, incluso mejor que yo. Bueno, aquí está puesto, lo puedo ver como una vista raw, que es la que vamos a ocupar. Entonces, aquí está el JSON que comienza aquí y termina abajo, por supuesto. Me entrega el tipo de recurso, eso es obligatorio en Fire. Este otro site y es un patient, ¿no es cierto? Luego viene el ID, lo colocó el servidor. Luego viene el texto, que lo colocó el servidor. No hay extensiones, porque después del texto venían las extensiones. Aquí no hay extensiones. ¿Por qué no hay extensiones? Porque es el estándar. Es un ejemplo del estándar. Así que no puede tener extensiones en el estándar. Estaría mal hecho. Y luego vienen los elementos. De aquí en adelante parte la descripción del recurso, que tiene mucha información. Y si ustedes se dan cuenta, el primero es el identifier. Así que este elemento sería el patient.identifier, que abre un bloque aquí, que termina aquí abajito, y abre aquí un elemento, que es el elemento que caracteriza la primera identificación. Si tuviese más identificaciones, porque el identifier era 0 a muchos, ¿se acuerdan? Si tengo más de identificaciones, abriría esta llave, cerraría aquí,
y luego abriría otra llave abajo y caracterizaría de nuevo. O sea, la llave me va a escribir los bloques que puedo hacer repetitivos en el tiempo. Ya, aquí tengo un use, este es el código, tengo un type, y el type tiene una estructura, ¿se acuerdan? Así que aquí comienza la estructura del type y termina acá. Y vamos a escribir el coding del type. Ahí está el coding. Le voy a explicar automáticamente esto en un ratito más. Y después viene el system del identifier, luego viene el valor del identifier. Si esto fuera un run, aquí estaría el número del run. ¿Qué es el system? Lo voy a nombrar al tiro, pero es la URL con la cual yo puedo validar el valor. O sea, aquí, si yo tuviese, por ejemplo, o tuviésemos en Chile una base de datos que valida números run, como que existen asociados a una persona, entonces aquí en system colocaría la API, la URL de la API, a la cual debo consultar para que el sistema compruebe de que ese run existe. Y el periodo, en fin. Ya, luego viene el active, aquí está el nombre del paciente, donde también son bloques repetitivos, así que comienzo acá y termino aquí, ahí termina. Y aquí viene la primera repetición, que es esta de acá. Perdón, comienza acá y termina acá. Esa es la primera repetición. Y luego viene un segundo, se agregó otro nombre más, que comienza aquí y termina acá. Y después se agregó un tercer nombre, que comienza aquí y termina acá. Así que este paciente tiene tres nombres. Uno que es oficial, que tiene apellido Chalmers, y que aquí están los nombres, que también puede ser repetitivo, son más de un nombre. Pero aquí tengo un segundo nombre, que es el nombre usual, que es Jim, y tengo un eh, último nombre, que es el nombre de casado. Y así sucesivamente. Ya ahí está escrito un ejemplo. Vamos a usarlos. Aquí hay una vista distinta de cada elemento, que uno la ocupa poco, pero igual puede ser importante. Mapeos a otros estándares, perfiles y extensiones creados para este recurso, para que alguien lo pueda ocupar en algún momento, operaciones asociadas a este recurso y algunas convenciones. Nos quedamos aquí por ahora. La próxima semana avanzamos un poco más. Además que en 10 minutos más tengo que estar haciendo el ejercicio. Si yo, perdón, estoy en la vista de estructura. Ahí sí. Una vez que termino de revisar todo el formato que caracteriza a este recurso en particular, debajo del recurso aparecen lo que se llaman los terminology bindings. ¿Qué es eso? Lo voy a explicar de inmediato. Después de eso vienen las reglas. Hay reglas que vienen inherentes al recurso. Por ejemplo, el recurso paciente del estándar tiene solamente una regla, que dice que si yo tengo descrito un patient.contact, entonces debe contener, por lo menos, at least debe contener, por lo menos, los detalles sobre la referencia a la organización. Entonces, si esto existe, debe existir entonces otro elemento. Eso me está diciendo esta regla. Uno cuando hace guías de implementación puede agregar más reglas, por supuesto, lo cual es bien valioso, y las revisa el servidor, no hay que programarlas. Esa es la vez que tiene el servidor en falla. Luego agrega algunas notas, agrega algunos elementos adicionales relacionados a cómo se usa el recurso, y la última parte de todos los recursos, este es más completo porque es del paciente, y la última parte de todos los recursos me lleva a lo que son los search parameters. ¿Qué significa esto? Aquí me está indicando qué parámetros de búsqueda yo puedo ocupar sobre recursos asociados al paciente. O sea, yo puedo buscar en un servidor recursos pacientes asociados a el active. Búsqueme todos los recursos pacientes que usted contenga cuyo active sea igual a true. O la dirección. Búsqueme todos los recursos pacientes que tengan el address.country Chile. Y así sucesivamente. Búsqueme todos aquellos que están muertos, los que tengan esta fecha de nacimiento, los que tengan este correo, los que tengan este apellido, los que tengan este género, en fin. Entonces, aquí están todos los parámetros de búsqueda permitidos para este recurso. Si, por ejemplo, usted quisiera buscar información en su servidor sobre recursos pacientes de un elemento que no está en los search parameters, no puede hacerlo. Esa es la restricción que hay. Comúnmente bastan y sobran. De hecho, en Fire, como buen estándar basado en REST, uno puede hacer búsquedas paramétricas que se anidan. O sea, yo podría buscar todos aquellos recursos a condición que tengan este paciente nacido en estas fechas. También podría hacer eso. O sea, uno puede concatenar búsquedas paramétricas. Vamos a ver con detención como ejercicio búsquedas paramétricas la próxima semana. Hoy día solamente vamos a crear recursos. Bien, antes de entrar a la última parte, que son los bindings terminológicos, ¿alguna duda?
Perfecto. Ya. Dígame, Joaquín. Quería preguntar de dónde conseguimos ejemplos de extensiones. Si es que, por ejemplo, queremos crear un segundo nombre o de la fecha creo que también tenía algo diferente. Sí, te voy a anticipar, aunque las extensiones están en las guías de implementación, no están en el estándar, porque el estándar no puede extenderse a sí mismo, sería tonto, ¿no es cierto? Pero las guías de implementación yo ahí sí extiendo, ¿no es cierto? Vamos a partir viendo la guía de tiempos de espera la próxima semana. Y ahí te voy a mostrar las extensiones, porque ahí sí están y cómo se aplican, cómo puedes implementar esas extensiones. No es nada del otro mundo, de verdad que no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Pero vamos a verlo la próxima semana porque la idea es no anticiparnos a eso que va agregándole complejidad. Pero puedes verla en cualquier guía, puedes verlo en la guía de implementación de la Core. Te voy a pegar esta es la del DAIS, HL7, no me acuerdo exactamente cuál es la dirección de la Core. Recursos, guías, acá. Y aquí estamos en la versión 1.8.10, aunque la guía de tiempos de espera se basa en la 1.8.5. Ya, pero voy a pegar esto. Bueno, voy a pegar esto en el chat. Ah, sí, disculpa, Joaquín, lo que pasa es que no siempre veo el chat. Como estoy pendiente de la exposición, no veo realmente el chat. Y, por ejemplo, mira, rápidamente. Aquí tengo un artefacto. Voy a tomar el paciente. Esta es la guía core, ¿ya? Pero obviamente que la tiempo de espera es mucho más específica, así que tiene obviamente más extensión. Aquí está el recurso paciente, que este ya no es un recurso del estándar, sino que es una restricción del recurso del estándar aplicado a Chile. Esas son las guías de implementación, vamos a ver la próxima semana. Y aquí tengo una extensión, que es la identidad de género, que en el estándar no aparece, no hay identidad de género en el estándar, ¿cachai? Mira, tengo gender, pero no tengo identidad de género. Entonces, y la identidad de género está en Chile tipificada en la 231 o en la 820. Así que tengo que tenerlo puesto acá. Obviamente, como esta guía de implementación, como la core es para que se use en cualquier caso de uso, no está obligatorio. Seguramente en algunas implementaciones podría ser obligatorio. Y esto es una extensión, ¿ya? Y si yo pincho aquí la extensión, aparece, perdón, no era ahí. Si yo pincho aquí la extensión, binding aquí. Bueno, ahora ya me tendría que ir aquí arriba. Artefactos, aquí están las extensiones. Extensiones, ¿vale? La identidad de género, identificación, participante, razones, identidad de género. Ahí está. Aquí está especificada cómo es esta extensión. En realidad es una extensión de código, tiene código. Y si quiero ver cómo se ocupa, veamos un ejemplo. Vamos a hacerlo la próxima semana, estoy pasando rápido hoy día, pero un poco para bajar la ansiedad de tu pregunta, que uno dice, pucha, no me quiso explicar. Vamos a ver acá, vamos a ver paciente, a ver si tengo aquí alguna extensión ocupada. JSON. Aquí, mira. Aquí está lo mismo que estábamos viendo, está el JSON de un recurso paciente, pero si ustedes se dan cuenta, cumple con lo que tiene que cumplir, con el recurso al desnudo, estoy viendo eso. Aquí está el tipo de recurso, aquí está la metadata, tengo el ID y tengo la metadata. Esto es un error de compilación. Y tengo la metadata. Luego tengo el texto libre, bien, y luego tengo, antes de partir con el recurso, tengo las extensiones, que en este caso solamente una. ¿Y cómo se aplica una extensión? Es muy sencillo. Declaro que voy a agregar una extensión y luego declaro la identificación de esa extensión. Y después la ocupo, como si fuera un elemento más. Así que usar extensiones es muy fácil, pero lo vamos a ver acá, Joaquín. Yo les voy a mostrar y van ustedes practicar con ellas. ¿Respondí tu pregunta con eso? Sí, perfecto. Ya, súper. Entonces, bueno, acuérdense que tenemos poco tiempo, así que tenemos que ir un poco rápido. Ya. Para cerrar la primera explicación, antes de irnos al ejemplo, les voy a mostrar lo que son la parte terminológica. Voy a hacerlo rápido. Voy a ahondar después en ella la próxima semana. Si ustedes se dan cuenta, los elementos que están con un constraint de tipo azul son todos terminológicos. ¿Y cómo se usan los terminológicos? Porque fíjense que todos aquellos que tienen un elemento celeste o azul, hasta la tonalidad, están asociados a un elemento que es o code o codable concept. ¿Bien? Y aquí veamos otro, aquí hay otro. Codable concept. Y acá, code. Y aquí, codable concept. Siempre
que existe una restricción terminológica, esa está asociada a un elemento code o un elemento codable concept, que son, entre comillas, casi lo mismo. La única diferencia entre un code y un codable concept es que el elemento code es primitivo, o sea, aquí yo le cargo el código nomás. Los códigos son estos, así que el gender es male, o es female, o es other, o es unknown. Punto final. En cambio, los elementos que son codable concept tienen formato terminológico, mucho más extendido. Así que yo al elemento de codable concept le agrego el código, pero también puedo describir el texto asociado a ese código, el tipo de sistema de codificación y la versión. Entonces, puedo describir de manera mucho más concreta un codable concept, porque el codable concept está hecho en alguna medida para terminologías. En cambio, el elemento code está armado para tablas maestras, si lo queremos ver así. Pero son básicamente lo mismo. La pregunta es, ¿cómo yo ayudo al implementador para que en su implementación le diga al que está usando la aplicación qué códigos debe ocupar acá? Fire te entrega esa herramienta, te la da, de hecho, y te la da aquí en el binding. En el binding, lo que se agrega son el set de códigos utilizables para este elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso del gender, aquí, si yo pincho, me lleva a una estructura que contiene los códigos que puedo usar. Ahí están. Male, female, other y unknown. Así que cuando uno hace una guía de implementación, indica los códigos, cosa que el implementador sepa exactamente qué códigos debe ocupar, y son esos. En este caso en particular, la fuerza de este binding terminológico es requerida. Eso quiere decir que para este elemento, según el estándar, estos códigos son obligados y no se puede ocupar otro más. En el caso de que el sistema de codificación, perdón, los códigos disponibles o los códigos que están para ese elemento sean extensibles, quiere decir que yo puedo en mi implementación ocupar estos, pero si me falta uno puedo agregarlo. No me lo va a rechazar el servidor. La otra posibilidad es que sea preferido. Si son preferidos, quiere decir que yo puedo ocupar estos de acá. O sea, la realidad es, oiga, ¿sabe qué? Ocúpenlo, por favor. ¿Ya? Pero uno podría ocupar otros códigos. Y los que son de ejemplo, que aquí no hay ninguno, quiere decir que ustedes son solamente puestos porque no había ninguno definido. ¿Qué es lo que son estas cosas? Son los códigos sugeridos, es como el combo box cuando yo hago un desarrollo. Eso es el set de códigos que yo puedo ocupar para este elemento. Y estos están vinculados a un recurso denominado value set. Así que siempre que yo hago un binding terminológico, asociado al binding terminológico, hay un value set que me describe los códigos que yo puedo ocupar. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? ¿No hay ninguna duda al respecto? Así que ustedes no pueden implementar con códigos que no sean los que están puestos acá. Entonces, fíjense, me voy a la core para ir cerrando lo de hoy día y metiendo el ejercicio. Me pasé. Ahí. Identidad de género, que la creamos nosotros, ¿no es cierto? Tiene un binding terminológico, que es el binding de identidad de género. Luego ustedes ya deberían saber que esto de acá me indica cuáles son los códigos, porque es requerido además, cuáles son los códigos permitidos para que yo ocupe acá. Y si yo pincho acá, me llevo un value set que me indica los códigos disponibles para la identidad de género. Voy a otro, para cerrar la idea, uno que no sea tan complicado. Voy al contact point, que es un código. Aquí lo coloco el código, además, no coloco una descripción completa, pero tiene un binding. Si yo pincho acá, entonces me indica el set de códigos, que son estos que están ahí, que yo puedo ocupar para el system, para ese elemento que se llama system. Así que los bindings terminológicos que ustedes ven descritos abajo en el estándar, es un resumen, esto, es un resumen de los bindings que están expresados arriba. No voy a avanzar más en terminología, es un poco más complejo, ¿ya? Que es lo que yo les acabo de decir. Pero con esto basta. ¿Alguna duda? Perfecto. Ya, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Para que no sea tan aburrido esto. Ya con lo que ustedes saben, podrían hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a mostrarles cómo funciona un servidor Fire, tan simple como eso, para que ustedes generen un recurso después. Se lo voy a dejar como tarea. Ya, deberían ustedes estar viendo en este momento mi Postman.
Espero. Sí se ve. Lo logré. Era capa 8. Ya, excelente. Déjeme acordar cuál era mi servidor. Este de acá. Ya. Cuando yo trabajo con Fire, con un servidor Fire, obviamente tengo que saber dónde vive el servidor Fire. No se ve muy grande porque no sé cómo agrandarlo esto, pero lo que ustedes ven aquí arriba es la URL base de mi servidor Fire. ¿Bien? Tan simple como eso. Voy a trabajar con un recurso paciente. Voy a hacer eso. Así que para trabajar, y de hecho voy a pegarle al servidor. Voy a validar, voy a armar un recurso paciente y voy a validarlo contra el servidor. Para que el servidor me diga si es que tu recurso paciente está espectacular o una porquería. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Y para eso voy a ocupar, como buen REST, las posibles operaciones que tengo, que son el POST para crear, ¿no es cierto? El PUT para actualizar, el GET para leer y el DELETE para borrar. Después voy a explicar después lo borrar, pero son tantas cosas que no alcanzamos a borrarlo todo. Obviamente que tengo muchas más cosas, de hecho también tengo el patch, también tengo el history y otras cosas más. Ya, pero esta es la URL base del servidor que está en lo que yo les voy a compartir, está puesta. Ya, esto es un servidor que tengo yo aquí en la universidad y lo pueden usar ustedes sin problema. El DHCP está hecho para tiempos de espera. Ok, bien, ahí está la URL base. Voy a irme al estándar, porque soy flojo, y voy a irme al recurso paciente, al manoseado recurso paciente, voy a ir al ejemplo y voy a tomar el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque me gustó, me cayó bien. Voy a aplicar aquí, aquí voy a ordenar el texto y lo voy a copiar. No sé si todos ustedes manejan el Postman, así que posiblemente voy a hacer explicaciones que algunos manejen. Como yo voy a crear un recurso en un servidor, le tengo que explicar el contexto en el cual va el contenido del recurso o de lo que le voy a enviar, del objeto que voy a enviar. Así que aquí en headers, asegúrense de que exista content type. No, content type, ¿dónde está? No está, ahí, estaba. Asegúrense de tener content type, en este caso un JSON, application JSON. ¿Ya? Asegúrense de eso en el header. Este servidor no tiene seguridad, ¿ya? Así que por favor no se lo echen. No tiene seguridad, así que en realidad no hay un token de seguridad. Si tuviésemos seguridad, aquí en Authorization yo tendría que hacer toda la gestión para obtener el token y después ir a pegarle al servidor. Acuérdense que esto es REST, esto es Fire, así que trabaja con O3 o AUT2. Bien, y no hay parámetros porque no estamos haciendo parámetros de búsqueda, así que aquí en parámetros estamos en blanco. Bien, entonces lo que tenemos que agregar es el content type. Luego me voy al cuerpo, al body. Y el body que voy a ocupar es un body raw, porque acabo de copiar un body raw desde el recurso paciente y lo voy a pegar. Ahí está. Yo les anticipo de inmediato de que la validación va a funcionar, pero el recurso no lo va a crear. ¿Por qué razón? Si ustedes revisan acá, ¿cómo le hago un zoom a esto? Control más. No funciona. Ahí sí, ahí funcionó. Funciona con control más. Ahí sí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una referencia. El Managing Organization, según el estándar, voy atrás. No, me pasé por todas las cosas que tengo en la segunda pantalla, menos por lo importante. Era acá. Según el estándar, ahí está el paciente, ahí atrás. Ahí. Según el estándar, el Managing Organization, aquí está, es un vinculador y vincula un recurso. ¿Y qué es lo que dice mi ejemplo? Vuelvo al Postman. Mi ejemplo dice, este recurso paciente está vinculado a Managing Organization, cuya referencia es Organization Identificación 1, que no está creada en el servidor que tengo yo. Y por lo tanto, cuando yo creé el recurso, me voy a decir, ojo, estás vinculando tu recurso paciente en el elemento Managing Organization a una referencia que no existe. No te lo puedo generar, el recurso. El servidor Fire me va a alegar. Pero hagamos esa práctica, hagamos esa prueba. Ya. Este es un recurso paciente. Y como es un recurso paciente, después de la URL canónica del servidor, debo agregar la URI correspondiente hacia dónde voy a ir a jugar. Voy a ir a jugar a patient. Si este fuera un recurso condition, tendría que poner aquí condition. Si este fuera un recurso, qué sé yo, practitioner, tendría que poner aquí practitioner. Si fuera un recurso bundle, tendría que poner aquí, no, el bundle no, es excepcional. Ahí no. Vamos a verlo cuando veamos tiempos de espera. En este caso es un recurso patient. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? API, por favor, voy a hacerle un post al servidor que vive aquí, específicamente en el grupo de recursos de pacientes.
¿Y qué es lo que voy a hacer? Como es un post, le voy a pegar esto que está acá. De hecho, le voy a sacar el texto para que no sea tan... Le voy a sacar el ID. Posiblemente se va a pisar mi ID. Y voy a hacer una validación. ¿Qué es la diferencia? Si yo hago un post, va a crear el recurso, si es que está bueno. Si yo no le hago un post, si yo no quiero crear el recurso, quiero validar que esté bueno, entonces ocupo el slash peso validate. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Y ahora sí debería aparecer un parámetro. No apareció. Bueno, ¿qué es lo que estoy indicando acá? Le estoy indicando al servidor en el grupo de recursos pacientes que me valide lo que le voy a enviar, que es lo que está aquí. Si está bueno, perfecto. Si está malo, me va a decir. Si está bueno, no lo va a crear, solamente lo va a validar. Fagger trabaja todo con recursos, así que la respuesta que yo esperaría de esta operación es un recurso llamado Operation Outcome, que es el resultado de la operación. Así que voy a hacer un send. Le voy a copiar aquí, en todo caso, en el chat, esto para que lo tengan a mano. Ya, porque les puede servir. Lo dije aquí, va a estar la grabación, pero igual. Y voy a hacer un send. Ahí Servidor estaba pensándola y respondió. Algo pasó aquí que no le gustó mi servidor. ¿Qué pasó con mi servidor? No digan que me lo votaron. Ya me lo votaron tan rápido. Hasta el día de la mañana estaba. Not found. ¿Qué fue lo que no encontró? A ver, ¿qué le pasó con mi...? Voy a revisar que el servidor esté operativo. Voy a hacer que se me llegue el servidor justo ahora. Sí, no encontré mi servidor. ¿Qué onda? Hasta ayer estaba funcionando. Hasta hoy día, en la mañana, estaba funcionando. Vamos a revisar de nuevo que sea el servidor. Déjenme revisar en mi... Sí, aquí está el servidor. Este es el de OPS. Ya, déjenme revisar en mi URL que sea efectivamente el servidor, no me vaya a haber equivocado. Mm, mm. Déjenme buscar aquí que sea efectivamente el servidor. Y no me haya equivocado en la URL. Ya, no lo encuentro, pero vamos a hacerlo de otra manera. A salir del paso. Voy a revisar en todo caso que la URL está buena porque hasta hace un par de minutos atrás estaba funcionando esta cuestión. Así que voy a buscar la URL del Happy Fire, que es uno de prueba internacional. URL. Y vamos a ocupar esta por ahora. Total, estamos hablando de una prueba contra el estándar. Ya, escucha, quedé picado porque mi servidor estaba funcionando hasta hace un ratito atrás. Acá está el Happy Fire. Ahí está. Parece que está. Aquí está. Bueno, vamos a ocupar este. Se lo voy a pegar también aquí en el chat. Aquí picadísimo con esto. Y acá se lo voy a pegar en el chat para que lo tengan a mano. ¿Ya? En caso de que no levante el mío, ocupen ese. Ya voy a revisar qué pasó con el mío. Y vamos al Postman de nuevo entonces. Y ahora vamos a cambiar entonces el servidor que estábamos ocupando. Creo que por alguna razón cerré el tema, así que voy a hacerlo de nuevo. Ahí va. Ya, vamos a hacerle un post entonces, acá, a este servidor. Vamos a hacerlo en Patient. Y vamos a validar con el peso validate. Y vamos a revisar que las cabeceras tengan no tiene, el content type no está, así que lo vamos a agregar.
y vamos a agregar un content type de tipo application.json. Este de acá. No, me equivoqué, me cambió otro. No es este, es application.json. Ese, ya, listo. Y ahora vamos al cuerpo, vamos al tipo raw, vamos a copiar de nuevo el que había copiado porque lo saqué. Ahí, vamos a ejemplos. Y a el primero. Ya, ahora sí. Mi querido Postman, acá, y lo vamos a pegar. Up, ahí está. Le podemos sacar el ID, lo mismo que hicimos la vez pasada. De hecho, lo prefiero sacar para que no nos cause ninguna confusión. No debería impactar en lo más mínimo. Eso de ahí y esto de aquí arriba. Y le vamos a hacer un validate. Ya, vamos, Chile que se puede. Ahí va. El servidor ahora me dio un away porque me generó un operation outcome. Que me haya generado un OK no quiere decir que esté bueno, por si acaso. Quiere decir que el operation outcome se ejecutó con éxito. Y aquí me dice qué es lo que pasó. De hecho, encontró un issue. Ah, bueno, sí, porque hay una extensión que no está funcionando bien. Me dio un warning acá, que sí, son warnings. No, no hay ningún error, son warnings. Ya, porque hay algunas extensiones posiblemente que no están funcionando del todo bien. Aquí hay un error, y es que no puede resolver algo. Y aquí está, bueno, me lo marcó como error aquí en el validación, espectacular. Me dice, tengo un error en el operation outcome, y ese error está relacionado con el hecho que tengo aquí una referencia que es organization 1 en patient.managingorganization. Chuta, algo me equivoqué, así que yo voy acá, y esto es lo que está fallando. Así que lo voy a eliminar. Y voy a hacer ahora el validate. Y me genera entonces el outcome y no hay ningún error, solamente hay un par de warnings, así que ahora voy a crear el recurso y para eso borro esto de acá y sencillamente le pego al servidor en la URL base en paciente. Y ahí lo creo. Y al crearlo, si ustedes se dan cuenta, le dio toda la estructura que recién observamos. Le dio una estructura de tipo paciente, le entregó un identificador, me entregó la metadata con una versión, con una fecha de actualización y me dice quién lo envió, me genera el texto libre y luego de eso caracteriza el recurso que yo creé, completito. Si yo quisiera leer el recurso, entonces vamos a hacer lo siguiente, ustedes ya saben de REST seguramente, así que venimos para acá, generamos un get, ¿no es cierto? Voy a hacer un get sobre la URL base, el recurso paciente, pero voy a preguntarle por uno en particular que es el que tiene esta identificación. Así que voy a copiar esto de acá y voy a pegar acá. Y le hago un send. Y él me recupera entonces, hace un OK y me recupera el contenido del recurso que yo acabo de crear. Les voy a enseñar paramétricos después, ¿ya? Pero con esto cerramos el día de hoy, sin antes decirles lo siguiente. Les voy a compartir una carpeta, que es esta que está aquí. Voy a moverla para allá, todavía no está. Ahí. Que es esta carpeta, que tiene un template de JSON, aquí hay un template que funciona, ¿ya? Tal cual. Y tiene datos. Entonces, aquí adentro hay datos. A ver si abre. Hay un montón de datos. Y esos datos, ustedes lo que tienen que hacer es volcarlos al JSON que está acá. Sacando lo que no corresponde, agregando lo que corresponde. Y una vez que esté hecho eso, van al Postman y lo validan y le pegan al servidor y después lo leen. Les dejo eso como tarea para la casa y la URL de esto de acá es compartir. Vamos a ver si está para todos los usuarios. Cualquiera con enlace, perfecto. Con el enlace y se los voy a pegar acá. Para que puedan practicar, así que la próxima semana ya llegarían hechos unos expertos en el manejo de Fire básico. Díganme. Sí, en el header de la devuelta de la creación que retorna, ¿hay alguna información relevante? Sí, muy relevante. Voy a, ¿cómo se llama esto? Convertirse de inmediato. Vamos acá, vamos a compartir de nuevo.
Compartir. Ahí. Lo que me devuelve es lo mismo que me devolvió cuando yo lo creé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que entrega en la parte inicial? Me entrega obviamente el tipo de recurso. Él agregó un ID, el servidor lo agregó, que es el mismo que me entregó cuando hice el post. De hecho, cuando yo hago un post, no todos los servers, pero este en particular, sí, me devuelve recursos nuevos. ¿Ya? Entonces, que está aquí, ¿no es cierto? Que es lo mismo que dice el get. Entonces, me devuelve el identificador de recurso. Vamos a ver la próxima semana la diferencia entre identificador de recurso e identificador de objeto, que son cosas distintas o de negocio. Y me agregó metadata, que yo no puse. ¿Se acuerdan cuando yo pegué el recurso acá? En mi recurso, el que yo levanté, el que yo le dije al servidor que creara, no hay metadata, pero el servidor me la creó. Me creó una metadata aquí arriba, que es la versión, después me coloca la fecha del servidor y quién lo hizo. Y luego me coloca el texto libre, así que esta información, por lo menos el identificador es crítico, es crucial. Para cerrar la pregunta, que me parece súper interesante, voy a hacer un cambio. Voy a colocar aquí el identificador del recurso. También pueden hacerlo ustedes después en sus casas. Voy a agregar acá el identificador del recurso. Control C, Control V. Voy a actualizar algo, voy a cambiar algo del recurso. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre. Da lo mismo. Y en vez de hacer un post, voy a hacer un put. O sea, voy a actualizar. Cuando yo actualizo, ocupo lo mismo, pero identifico qué recurso es el que voy a actualizar con su identificación u otro parámetro y pego el recurso con los cambios. Y voy a hacer un set. Al algo me equivoqué. Esa es la gracia de esta cuestión. Request must be contained the ID element for the... ya sé por qué. Me faltó decirles una cosa más. Cuando actualizo, el recurso también debe tener el ID. ¿Ya? Entonces voy a copiar el de acá y pegarlo ya. El recurso que yo creo. Acá. Y ahí sí. Y ahora sí. Vamos a hacer un send. Y ahora sí lo creo. Y fíjense que qué es lo que me devuelve cuando lo crea. Versión 2. O sea, sí es importante. Porque yo puedo hacer auditoría de los recursos eventualmente con una operación que se llama history. Y si yo ahora hago el get sobre el mismo recurso, me devuelve en el get la versión 2. Y entonces, sí te entrega información en la metadata que es importante. Javier, dime. Esa era la pregunta. Y los headers más técnicos, por ejemplo, los headers de las respuestas de HTTP, te devuelve algo relevante que es en el encabezado de vuelta del HTTP. No, no lo hace, porque desde el punto de vista del manejo del recurso, esto es lo que le importa al recurso como información para poder gestionarlo dentro del servidor y hacer auditoría sobre él. Si estuviésemos trabajando con mensaje, digamos, en una operación de mensajería, ahí sí, pero eso va dentro de otro recurso, que es un recurso de cabecera. Porque a diferencia de lo que eran antiguamente los envoltorios en SOAP, o envoltorios en XML, donde ahí sí hay una cabecera contundente que te entrega información del evento y otras cosas más, aquí eso desaparece. A menos que tú quieras manejarlo como un mensaje donde deberías agregar entonces una estructura de mensaje donde se te da esa información. Pero con esta basta y sobra para poder manejar. De hecho, la metadata es mucho más compleja que lo que estoy viendo yo acá. Tiene mucha más información. No les pegué la URL, sí se las pegué. Metadata, metadata, metadata. Ahí. Tiene mucha más información. Entonces podría estar ahí, tener mucha información contenida de lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra duda? Súper. Creo que estamos. Disculpe. Dígame, ¿sí? En el archivo XLSX que venía, viene una URL y esa URL sí está funcionando.
¿Cuál? ¿El primer servidor que le puse yo? Sí, tiene Fire después del IP Mira y aquí, ese tiene que ser el problema. capa 8. Ya, ocupen el mío entonces, capa 8. Sí, claro, todo servidor Fire cuando uno levanta es la URL/Fire. Sí, fue culpa mía. Ya, gracias Diego, te pasaste. Fue culpa mía. Ok, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? Si no, nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a ver los últimos detalles de Fire y empezamos a ver una guía de implementación. Y vamos a empezar a crear los primeros objetos de esa guía de implementación, que es la de tiempos de espera. Bien, muchas gracias. Un abrazo, que tengan buen día. Súper, Chao, muchas chao. gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao, 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 gracias. Chao, gracias.